Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. En el programa de hoy vamos a tratar una de las grandes cuestiones que siempre nos han estado rondando la cabeza. Ya sabéis que muchas veces nos preguntamos, ¿tendremos alma? ¿Existe realmente el alma? ¿De dónde procede el alma? ¿De qué está hecha el alma? ¿Cuál es la funcionalidad del alma? ¿Se puede medir? ¿Se puede tocar? Son una serie de preguntas bastante difíciles de contestar, ¿no? Y siempre el ser humano tiende a explicar todas estas cosas desde un punto de vista científico. Vamos a intentar arrojar un poco de luz a todo este tema, tratando una serie de cuestiones que yo creo que son importantes, ¿no? Para, intentar llegar a una respuesta final, que sería si realmente existe vida o hay otro tipo de vida más allá de la muerte, ¿no? Y yo creo que para comenzar podríamos tratar el siguiente punto. El ser humano ciertamente es muy diferente a cualquier otro tipo de animal que existe en la Tierra. Y la pregunta sería, ¿es esto una casualidad? ¿Todos los seres tienen alma? ¿No? Porque claro, somos los únicos seres con la capacidad de pensar y de desarrollar tareas, cosas artísticas, creaciones, cosas como la música, ¿no? Aunque otros animales pueden sentirla. Y todo esto podría hacernos pensar que somos los únicos, ¿no? Ya sabemos que el antecesor del ser humano es el chimpancé. Sufrió una mutación anómala, el chimpancé, para convertirse en un ser humano, fusionando dos de sus cromosomas, que sería el 2A y el 2B. Siendo esto un hecho único, totalmente anómalo en toda la historia de la Tierra, ya que es el único ser que ha evolucionado de esta manera, ¿no? Y es por esto que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas en vez de 24. Esto podría darnos a entender, aparte de que esta mutación, desde nuestro punto de vista, por lo menos desde mi punto de vista, es algo premeditado, antinatural y realizado por una mano inteligente, ¿no? Esta conclusión de que somos totalmente diferentes a otros seres podría hacernos pensar de que somos los únicos que tuvieran alma, ¿no? Que tienen alma, o que fuimos preparados para ser poseedores de una de estas almas. Pero desde mi punto de vista y desde puntos de vista filosóficos y antiguas creencias, todo posee alma en realidad. Tan solo que existen diferentes niveles de conciencia dentro del alma que van aumentando desde la materia básica hasta los organismos vivos más complejos, como el ser humano y los animales, pasando por las plantas. Hasta incluso se podría decir que el planeta Tierra entero es un ser viviente con alma. Lo siguiente que vamos a ver es qué es exactamente el alma, ¿no? Esto es una pregunta, la verdad es que bastante complicada de contestar, ¿no? El término alma o ánima, del latín ánima, se refiere a una entidad inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas y religiosas, poseen los seres vivos. La descripción de sus propiedades y características varía según cada una de estas tradiciones y perspectivas. Etimológicamente, la palabra del latín ánima se usa para designar el principio por el cual los seres animados están dotados de movimiento propio. Es decir, literalmente alma o ánima del latín significaría cualquier cosa que se mueve, que tiene un movimiento propio. Últimamente, y con los avances en la filosofía, las neurociencias y la neurología, se pudieron reconocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de principios físicos que los objetos inanimados, al mismo tiempo que pueden desarrollar actividades diferentes a estos, como podría ser la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Pero entonces podemos llegar a la conclusión de que todo el cosmos está impregnado de esta alma, ya que está en continuo e infinito movimiento. Y parece ser que hay como algo que existe en una dimensión espectral que no podemos llegar a controlar ni observar, que conduce lo que está pasando en el mundo que nosotros vemos.
Recuerdo que el mundo que nosotros vemos es tan solo el 1% de lo que existe, lo que permite ver nuestros ojos, este pequeño espectro de la luz que es capaz de ser registrado por nuestros ojos y que encima no es la realidad, sino que es la forma que tiene nuestro cerebro de interpretar la información que viene de fuera, por lo que no sabemos qué es lo que hay ahí fuera. El siguiente punto sería, ¿se puede medir? ¿Se puede tocar el alma? ¿De qué está hecha el alma, no? Esta es una pregunta, vuelvo a insistir, también bastante difícil de contestar, pero existen varias teorías y bastante interesantes al respecto sobre todo esto. La primera de ellas es que resulta que el doctor Stuart Hameroff, del Departamento de Anestesiología y Psicología, así como directivo del Centro de Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona, y su colega Sir Roger Penrose, físico matemático en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, vienen desarrollando una teoría cuántica de la conciencia desde 1996 que establece que nuestras almas, en este caso lo que nosotros hemos llamado como una entidad espectral o ente fantasma, están contenidas en estructuras llamadas microtubos, que viven dentro de nuestras células cerebrales, es decir, dentro de las neuronas. Vamos a ver esta imagen para entender un poco dónde residen estos microtubos. En esta imagen lo que estamos viendo es una neurona. Si nos fijamos en la parte de la izquierda pone incoming synapses, ahí es por donde entran los diferentes impulsos eléctricos que hacen el intercambio de información a través de todas las neuronas, y vemos que dentro de las neuronas, si ampliamos, como han hecho aquí, este círculo, que vemos esta serie de líneas, encontramos que están las redes de los microtubos. Aquí es donde estarían los microtubos, dentro de las propias neuronas. Las conclusiones apuntan a que nuestras experiencias de conciencia son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtubos, y es aquí donde reside el quid de la cuestión, en un proceso que llaman reducción objetiva orquestada, o lo que ellos han reducido en ORC-OR. Esto sería el proceso por el cual ellos piensan que se comunica el alma a través del cuerpo. Hameroff y Penrose proponen que los microtubos, las unidades más pequeñas del citoesqueleto, actúan como canales de transferencia de información cuántica responsable de la conciencia. Según el doctor Hameroff, dice que, digamos que el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtubos pierden su estado cuántico. Pero la información cuántica en los microtubos no se destruye, no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Esto es lo que nosotros podríamos entender como el abandono del alma cuando deja el cuerpo, ¿no? Y añadió que si el paciente es resucitado, esta información cuántica puede volver a los microtubos y el paciente dice: tuve una experiencia cercana a la muerte. Ahora, sin embargo, si el paciente muere, sería posible que esta información cuántica exista fuera del cuerpo indefinidamente como un alma. Hasta ahora había cierto consenso científico en considerar que la conciencia emergió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Sería, por tanto, una adaptación beneficiosa que confiere una ventaja evolutiva a las especies conscientes. En cambio, la teoría de ORC-OR afirma que la conciencia es una característica intrínseca de la acción de un universo no computable. Esta sería una de las teorías que nos hablan un poco sobre el alma, la conciencia y qué hay más allá de la muerte, ¿no? Y luego también tenemos otra teoría que en parte yo creo que apoya esta primera teoría, y es que resulta que el doctor Eben Alexander, después de sufrir una experiencia cercana a la muerte, en la que su cerebro dejó de funcionar, ha regresado al mundo convencido de que existe una dimensión espiritual superior y de que la conciencia no depende del cerebro, sino que existe más allá del cuerpo y de la muerte. La narración del doctor Alexander inicia justamente dirigiéndose a los escépticos,
Vamos a ver exactamente qué es lo que dice. Leo literalmente: como neurocirujano, yo no creía en el fenómeno de experiencias cercanas a la muerte. Entiendo lo que sucede en el cerebro cuando una persona está cerca de la muerte y siempre creí que existía una explicación científica adecuada para las visiones celestiales extracorporales descritas por aquellos que estrechamente escaparon de la muerte. En el otoño de 2008, sin embargo, después de 7 días en coma en los que parte humana de mi cerebro, el neocórtex, estaba desactivado, completamente desactivado, experimenté algo tan profundo que me otorgó una razón científica para creer en la conciencia después de la muerte. Todos los argumentos principales en contra de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas experiencias son el resultado de un mínimo transitorio o parcial malfuncionamiento del córtex. Mi experiencia cercana a la muerte, sin embargo, no sucedió cuando mi córtex estaba mal funcionando, sino cuando simplemente estaba apagado. Y esto lo está diciendo un médico. Según nuestro entendimiento actual de la mente y del cerebro, no existe de ninguna manera forma en la que podría haber experimentado incluso la más mínima y oscura conciencia durante mi coma, mucho menos la odisea coherente e hipervivida que atravesé. Él contó una serie de experiencias en la que se encontraba en una especie de nubes, con un fondo azul, las nubes eran como rosadas, y empezó a ver como una serie de seres. En fin, no quiero describiros todo lo que vio porque es como una película y tardaría un rato en describirlo todo, pero a mí lo que me importa es que estamos hablando de un neurocirujano, de una persona bastante escéptica que después de haber sufrido en sus propias carnes esta experiencia, viene con una visión renovada de lo que hay en el más allá. Por eso esto apoya un poco la teoría de los microtubos, porque, cuando uno muere, esta información sigue funcionando independientemente del cuerpo. Y lo que le ha pasado es que si su cerebro estaba fuera de uso, esas experiencias que tuvieron que haber sucedido en otro lugar, ¿no? En esta dimensión espiritual o espectral o cuántica, no sabemos cómo llamarles. El caso es que hay que reflexionar un poco porque vivimos en un mundo ilustrado por la mentalidad científica, de tal manera que en la época actual, cuando queremos explicar una cosa, lo hacemos explicándola cómo está hecha y de qué está compuesta, etcétera, ¿no? Pero quizás preguntarse de qué está hecha no sea el camino correcto. En cambio, ver las consecuencias, las paradojas y misterios que producen si lo sea. Voy a poneros un ejemplo. Existen cosas como el amor, que son emociones o sentimientos derivados del alma, desde mi punto de vista, que van más allá de la lógica, ¿no? Y que encima atraviesan el espacio y el tiempo. Por ejemplo, alguien puede amar a otra persona que haya fallecido o que se encuentre a decenas de miles de kilómetros de distancia sin que esto sea un impedimento o un obstáculo para este poderoso y profundo sentimiento. Cuando uno lo piensa, ¿no? Uno puede amar sin límite de tiempo, ni de espacio, ni de nada. Es una cosa que lo supera todo. Y esto es bastante curioso. Llegados a este punto y tomando como cierta la existencia del alma, tal y como la hemos descrito en este programa, habría que preguntarse lo siguiente. Parece que el alma, como hemos dicho, es algo que está en todo. Pero la pregunta sería, ¿puede el alma convertirse en un ente individualizado post-mortem, aunque formando parte del todo como consecuencia de su tránsito y evolución emocional y sentimental dentro de un cuerpo humano que pasó por miles de experiencias? Porque desde mi punto de vista el alma está en todo, cualquier cosa que se mueva tiene alma. Esto abarca desde un átomo, una pequeña vibración, hasta un planeta, hasta todo el cosmos, ¿no? Pero la pregunta es si esta alma se puede condensar en un ente. Esta es la cosa que yo me pregunto. Quizás sea a través de estos microtubos o no. Pero parece ser que puede ser una posibilidad de que se condense como cierta información en un ente. Entonces, este ente sería lo que nosotros hoy en día conocemos como un espectro o un fantasma. Y otro de los más grandes enigmas sería, ¿a dónde van tras abandonar el cuerpo? ¿Y cuál sería su objetivo en la otra vida?
Estas son preguntas que yo creo que ahora mismo no podemos responder. Pero bueno, ya nos hemos acercado a este tema y hemos podido ver un poco qué es lo que se está hablando sobre todo esto en el campo científico. Así que amigos, espero que este programa os haya resultado interesante, que os haya gustado y como siempre nos volveremos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista amigos.